¿Qué tal? Muy buenas noches, qué gusto saludarles. Soy Rosario Loza y ya estamos aquí con todos ustedes en su programa De Frente, desde Houston, Texas, hasta el lugar en donde un aparato inteligente nos permita conectarnos con ustedes en cualquier rincón del mundo. El día de hoy hablaremos de un tema que es importantísimo, la violencia doméstica. Y me siento muy orgullosa de presentarles a ustedes a una mujer que ha hecho de su carrera su propia vida. Una mujer que tiene muy en claro cuál es su misión en relación a la formación dentro de la familia contra la violencia doméstica. Ella es Concepción Miranda, ella es educadora en violencia doméstica y sexual del Centro de Mujeres del área de Houston. Bienvenida, Concepción, qué gusto saludarte. Muchísimas gracias, Rosario. Como siempre, tú siempre nos has estado apoyando en esta causa tremenda. Gracias a ti y a toda nuestra audiencia. Ya más de 2 décadas, más de 20 años dedicadas a este tema tan fuerte. Sí, definitivamente en octubre acabo de cumplir 20 años trabajando para el Centro de Mujeres del área de Houston, más 4 años de voluntaria, porque yo empecé en esta institución como voluntaria y en realidad, Rosario, se me ha pasado el tiempo volando porque lamentablemente estamos muy ocupados con este tema tan tremendo que es la violencia doméstica, porque es una violencia que pasa en nuestros hogares, a manos de la pareja íntima o de cualquier otro miembro de la familia. Dime una cosa, Concepción, en estos 20 años, ¿sientes que ha disminuido, se ha mantenido la estadística o ha ido en aumento? Muy interesante la pregunta, Rosario, porque la violencia doméstica siempre ha existido y lo que yo veo es que afortunadamente y gracias a programas como el tuyo y lo que hemos estado realizando en la comunidad, la gente se está atreviendo más a romper el silencio. Pero lamentablemente esta violencia siempre ha existido. Entonces, lo que yo veo ahora es la ventaja de poder educarnos, informarnos, saber que existen recursos y que ya nuestras nuevas generaciones crezcan sabiendo qué es esta violencia para que puedan tener los recursos necesarios en caso de que les toque vivirla, o uno de nuestros objetivos más fuertes es prevenirla antes de que suceda. Me encanta esa voz y yo creo que sería muy interesante que definieras para nuestro auditorio en qué momento se habla de violencia doméstica, en qué momento podemos sentir que se está viviendo ese proceso en nuestro propio hogar, cuáles son las características. Excelente pregunta, porque fíjate que todavía hay muchas personas que piensan que la violencia doméstica solamente tiene que ver con golpes, con el abuso físico, y hasta eso que tiene que ser un golpe fuerte que te mande al hospital. Pero la violencia doméstica tiene que ver con el abuso de poder y de control por parte de la pareja íntima o de cualquier persona hacia otro miembro de la familia. Sí. Entonces, cuando tú no tienes libertad, tú no te puedes comunicar, tú tienes temor. ¿Por qué? Porque tu pareja te prohíbe que te comuniques, te amenaza, te intimida. Si tú tienes temor en esa relación, es una bandera roja que puedes estar en una relación de violencia doméstica. Fíjate, Concepción, que tuvimos una conversación varias amigas en relación a una serie que se está difundiendo en Netflix, que se llama Maid. Es la historia de una joven que tiene una relación, vive con el novio, tienen una hija en común, pero hay un maltrato de tipo psicológico. Y había un debate entre quienes estábamos reunidas porque hubo quien dijo, eso no es violencia. ¿Tú qué piensas? No me extraña, Rosario, porque en todos estos años que yo he estado trabajando directamente en el área de educación en la comunidad,
sigue habiendo la creencia de que la violencia tiene que ver solamente con el golpe y que tiene que ser un golpe que te mande al hospital. Pero precisamente por eso es la parte de la educación, porque sabemos que la violencia puede ser emocional o mental, psicológica, económica, sexual, religiosa o espiritual. Entonces, parte de mi trabajo precisamente es llevar esta educación a la comunidad, porque el hecho de que tú tengas temor, el hecho de que tú no tengas libertad, el hecho de que tu pareja te quiera controlar en todos los sentidos, eso no es una relación sana, eso no es una relación saludable. Estamos hablando entonces, Concepción, que el hecho de que una persona dentro del hogar te esté minimizando, se dirija a ti con palabras que te hacen sentir inferior, lastimada, ¿es violencia? Definitivamente que te degrade, que te humille, que no te respete, todo eso es formas abusivas, eso es maltrato. Y la intención de la persona en violencia doméstica es tener el control y el poder absoluto sobre la otra persona. Y algo muy interesante, Rosario, que va a utilizar las tácticas intimidatorias, amenazantes, para lograr que la persona haga lo que él quiera, en el caso que sea un hombre, que también puede ser una mujer o cualquier otra persona, para lograr beneficiarse solamente él o ella. Entonces, es muy importante reconocer que en la violencia doméstica no hay una igualdad en el poder. Hay una víctima y un victimario. Así En es. una relación sana, saludable, el poder está equilibrado. Sí hay enojos, sí hay discusiones, sí hay desacuerdos, pero no hay la intención de controlar a la otra persona, no hay el temor y hay libertad. Hace un momento mencionaste también la religión, el abuso dentro del asunto religioso. ¿Podría ser violencia también que la persona no te permita ejercer la fe que tú tienes o acudir a la iglesia que tú quieres? ¿Podrías definirnos de qué se trata violencia religiosa? Definitivamente, y la violencia religiosa o espiritual implica varias cosas, como tú lo mencionaste, que la persona no te permita ejercer tu religión, que la persona te obligue a cambiar de religión, que no te permita llevar a tus hijos, a tus hijas a la iglesia, que se burle de tus creencias religiosas, que quiera malinterpretar las escrituras, dependiendo de la religión que se ejerza, para querer justificar el abuso de poder y de control, o inclusive que quiera manipular y chantajear utilizando las escrituras bíblicas. La intención de este programa surgió después de algunos mensajes que estuve recibiendo al programa y uno en particular se refería al asunto religioso. Esta persona me comentaba que su esposo le dijo un día, ¿ves esta rayita? Y le dijo, sí, sí la veo. Bueno, pues si la cruzas, te vas. Y ella le dijo, ¿cómo? A mí no me gustan las personas religiosas. Si tú insistes en seguir con esto, simplemente te vas. ¿Eso es violencia? Bueno, aquí habría que ver más la situación de esta persona, porque yo creo que si la persona se siente con la libertad de conversar y de decirle, hay alguna posibilidad de negociar, de hablar, de platicar, y la persona se siente con la libertad de expresarse, y la otra persona está dispuesta a escuchar y a llegar a negociar, o inclusive puede llegar a una situación que se platique la situación y que la persona diga, pues yo no estoy de acuerdo con que tú practiques esta religión, si tú la vas a practicar, entonces aquí terminamos. Eso no es violencia. Pero si yo te trato de imponer y te trato de obligar y tú no tienes la libertad de platicar conmigo sin temor, con libertad, entonces ahí hay violencia. Porque sí vamos a tener desacuerdos en las relaciones humanas, sí vamos a tener enojos, pero la situación está en,
tienes tú la libertad de expresarte sin temor y la otra persona te va a escuchar y no te va a amenazar. Puede que la otra persona, en el caso que tú presentas, te diga, pues yo no estoy de acuerdo, soy antirreligión y yo no quiero estar con una persona religiosa. Bueno, esa persona tiene el derecho de irse y no quedarse contigo, ¿verdad? Pero el problema es cuando tú tienes que aceptar por temor dejar tu religión o esconderte y hacerlo a escondidas de esa persona porque no tienes libertad. Hay un detalle que me parece básico a la hora de hablar de violencia doméstica y es, como tú ya atinadamente lo comentabas al inicio de este programa, que la violencia no es solamente contra las mujeres. Por ejemplo, a veces hay violencia contra los hijos dentro del hogar o en casos muy particulares contra el mismo hombre dentro de la familia. ¿Qué nos puedes comentar en relación a eso? Definitivamente, Rosario, fíjate que en el año 2018, 174 mujeres fueron asesinadas en el estado de Texas a manos del esposo, del exesposo o del novio. Pero ese mismo año, 31 hombres fueron asesinados en el estado de Texas a manos de la esposa, la novia o la expareja. Y aproximadamente 6 personas de la comunidad LGBTQ también fueron asesinadas por sus parejas íntimas. Entonces, la violencia puede ocurrirle a cualquier ser humano. Ahora, generalmente las mujeres, por la cultura, por el machismo, por esa sociedad tan desigual, ha generado que seamos más propensas a ser víctimas de la violencia. Sí. Pero eso no quiere decir que un hombre o alguna otra persona que se identifique con otro género no pueda ser víctima de esta violencia, porque esto tiene que ver con el abuso de poder y de control. Así es cierto. ¿Verdad? Con tácticas intimidatorias. Ahora. Y como tú lo mencionaste, también nosotros de padres, de madres, podemos usar ese abuso de poder hacia nuestros hijos. Y me refiero a eso porque tengo entendido que cuando una mujer está siendo violentada por su pareja, generalmente tiende a desahogar toda esa presión y ese estrés sobre sus propios hijos. ¿Esto sucede? ¿Es una realidad? Bueno, depende, porque la violencia genera más violencia. Entonces, en algunas ocasiones podemos ver ese ciclo, ¿verdad? De que, por ejemplo, papá abusa a mamá, entonces mamá puede canalizar parte del abuso hacia los hijos y los hijos hacia los hermanos y hasta las mascotas, ¿verdad? Pero no podemos generalizar que todas las mujeres, por ejemplo, todas las madres que están siendo abusadas por su pareja abusan a sus hijos, porque esa no es una realidad. Pero precisamente por eso nosotros siempre estamos trabajando diciéndole a la persona, usted no está sola, busque ayuda. ¿Por qué? Porque va a necesitar ayuda para usted misma, pero también nosotros ofrecemos servicio para sus hijos, para los adolescentes. ¿Para qué? Para que muchas veces ellos son testigos de la violencia y eso les afecta emocionalmente. Muchas veces son víctimas porque son agredidos al tratar de defender, por ejemplo, a mamá. O muchas veces el abusador va directamente también contra los hijos. Entonces, por eso ofrecemos esa gama de servicios para que las personas puedan traer a los hijos o hijas que están siendo testigos o víctimas. Y también trabajamos con la prevención para que estos hijos y hijas aprendan a saber cómo es una relación sana, saludable, porque muchas veces normalizas lo que tú estás viendo en casa. Eso es lo que me asusta, la normalización de la violencia, porque, insisto, cuando estaba planeando hacer este programa, tuve varios focus group tratando de obtener una idea de lo que la sociedad piensa en relación a esto. Y efectivamente, la mayoría lo ve como normal. Hay incluso mujeres que piensan que está bien aventarle la cacerola al esposo porque lo provocó o simplemente porque los medios, las telenovelas, las películas lo hacen ver como una manera natural de socializar, el responder con violencia. Entonces, ustedes como centro,
pueden llevar cursos, capacitación a, no sé, sectores de la población que lo necesiten y acudan a ustedes? Definitivamente el trabajo que venimos haciendo es trabajando, por ejemplo, con iglesias, porque sabemos que especialmente en nuestra comunidad hispana latina, la iglesia es algo muy importante en sus Sí. vidas. Entonces aquí nosotros trabajamos yendo a iglesias que nos abren las puertas para dar este tipo de charlas a la congregación, pero también trabajamos capacitando a los líderes religiosos para que sepan cómo reconocer a una persona que puede estar involucrada en una relación abusiva. Y cuando digo reconocer, no solamente buscando lo físico, que es lo que comentamos, que mucha gente sigue pensando que violencia doméstica es igual a abuso físico nada más. Entonces, trabajamos con los líderes religiosos para capacitarlos en reconocer cómo responder ante una situación así y dónde referir, qué recursos existen en la comunidad para que el líder religioso no se sienta como que, pues yo tengo que hacer todo. No, usted no está solo, como nuestra comunidad no está sola. Podemos trabajar en equipo. Vamos a las escuelas. Bueno, ahorita con el COVID, no todo el mundo nos está abriendo las puertas como antes del COVID, pero sí ya hay algunas escuelas en las que nos están invitando para dar estas pláticas a los padres, a las madres de familia. Participamos en eventos como ferias. Estuvimos con el Consulado de México en la Semana Binacional de Salud, toda la semana con una mesa informativa, dando charlas, mientras las personas van a tramitar sus documentos legales, aprovechamos ese tiempo para hablarles de nuestros servicios y decirles, si tienes alguna situación, aquí estamos. Trabajamos también, por ejemplo, yo creo que ahorita que precisamente es el 2 de noviembre, Día de Muertos, ¿verdad? De los Santos Difuntos, el Consulado de México puso una exhibición de altares. Entonces, Rosario, nosotros aprovechamos esas oportunidades y pusimos un altar en memoria de las 228 personas, Rosario, que perdieron la vida como consecuencia de la violencia doméstica en el 2020 en Texas. Entonces, imagínate, participamos de esta tradición tan importante para nosotros como cultura hispana latina, pero a la misma vez estamos educando y creando conciencia de hasta dónde puede llegar la violencia. Yo quiero preguntarte ahora y de manera bien directa, pasamos esta pandemia sin precedentes. La verdad, en esta generación no teníamos una idea de lo que sucedía ni cómo pasaban estas cosas. Tengo entendido que se incrementó la violencia dentro de los hogares precisamente por este encierro, esta problemática de quedarse sin trabajo, sin ingresos económicos, los niños en la casa. ¿Cómo se vieron los números en ese sentido? Definitivamente muy triste, Rosario, porque una de las cosas que favoreció a las personas abusadoras fue el aislamiento. Y como en el 2020 la recomendación casi al 100% era no salgan de las casas, entonces imaginemos a la persona víctima de violencia doméstica con el agresor las 24 horas. Todos nos paralizamos. Seguimos funcionando, pero no igual que antes. Entonces, muchas cortes cerraron, todo era por Zoom. Muchos de nosotros no estábamos tan acostumbrados a usar la tecnología como quizás la estamos ya usando ahorita. Muchas veces no tienes el equipo en la casa. ¿Por qué? Porque nuestros hijos e hijas estaban tomando clase desde casa y si tenías una computadora, pues la prioridad eran los hijos. Si no había trabajo, ¿verdad? Porque la persona perdió el trabajo, entonces nuevamente en casa las 24 horas. Entonces, mucho de eso influenció para que en los casos que ya hubiera violencia, eso se incrementara, ¿verdad? Entonces, el estrés y todo lo que nosotros vivimos es como cuando tienes una fogata y le pones más gasolina. Entonces, eso, imagínate, engrandeció. Por eso, precisamente, los números que yo te reporto, que son proporcionados por el Consejo Familiar sobre Violencia Doméstica en Texas, en el 2018 fueron 174 y en el 2020 fueron 228 personas.
Pero algo muy triste, Rosario, es que a mí me tocó estar contestando las líneas de ayuda porque nuestro centro de llamadas opera 24 horas y era muy triste recibir llamadas de madres que estaban pidiendo refugio. ¿Te imaginas salir a un refugio en plena pandemia con tus hijos cuando la recomendación era quédese en casa porque en casa va a estar más seguro? Nos queda claro que la casa no siempre es el lugar más seguro para las personas ni para las familias. Muy cierto. Me gustaría que nos ayudaras dando a nuestro auditorio una idea de cómo darnos cuenta si una persona está siendo violentada, porque generalmente, como ya lo mencionaste, pues no se les permite la comunicación, cuando se da es cortante, es mínima. ¿Qué podemos observar? ¿Qué cosas pueden estar sucediendo que nos alerten para poder ofrecer la ayuda cuando se necesita? Muy importante la pregunta porque muchas veces este abuso viene de una manera muy sutil. Por ejemplo, la persona quiere aprender a manejar y su pareja le dice, no, pero ¿para qué? ¿Para qué quieres manejar si yo te llevo a donde tú quieres? Sí, pero es que yo quiero manejar. No, pero no necesitas manejar. Ay, mira, ya los niños entraron a la escuela, quisiera empezar a trabajar. No, tú no necesitas trabajar. ¿Para qué quieres salir a trabajar? ¿Qué, te falta algo? No, pues no es que me falte necesariamente algo, pero yo quiero sentirme productiva para aportar inclusive también a la casa. Pues tú no necesitas eso. Bueno, mira, quiero ir a aprender inglés. ¿Tú no vas a aprender inglés? No, eso es muy difícil para ti. Entonces, fíjate cómo en estos ejemplos tan pequeños estamos viendo que tú no estás logrando el apoyo de tu pareja. No te está impulsando, no te está apoyando a hacer algo que tú quieres hacer. Ahora, eso se puede ir encrudeciendo cada vez más cuando, por ejemplo, la persona toma la decisión de ir a trabajar y entonces viene a casa y encuentra enojado a su pareja. Le empieza a manipular, le empieza a chantajear, le empieza a boicotear todos los proyectos que la persona está emprendiendo. Entonces, eso es muy importante. ¿Cómo te sientes tú cuando tú no logras el apoyo de tu pareja? Y luego eso puede ser más adelante ya cuando la pareja puede empezar a insultarte, puede empezar a humillarte. ¿Cómo te sientes tú con eso? Y eso va escalando a llegar un momento en que tú le tienes miedo a la persona. Empiezas a dejar de comentarle cosas por su forma de reaccionar. Muchas veces tú puedes volver a insistir en que quieres ir a aprender inglés o a corte y confección, cualquier otra carrera que a ti te permita ser más independiente. Y entonces cada vez que tú lo mencionas, tu pareja empieza a responder violentamente. Y entonces empieza a hacerte responsable de su conducta controladora y abusiva. Es que no entiendes, otra vez con lo mismo, ya te dije que no vas a ir, ¿por qué sigues insistiendo? Entonces llega un momento en que la persona, Rosario, se empieza a sentir culpable y responsable por la conducta controladora y abusiva de su pareja. Entonces, esto puede ser muy paulativamente que va avanzando, pero es muy importante. ¿Cómo te sientes tú? ¿Te sientes feliz? ¿Estás contenta con la manera en que tu pareja te apoya, te responde? Y otra cosa importante, ¿le tienes miedo? ¿Te atemoriza tu pareja? Porque debemos de tenernos respeto, pero no miedo. Entonces, si tú empiezas a sentir ese temor, si tú empiezas a ocultar cosas por el temor a cómo esa persona va a reaccionar, esas son banderas rojas que nos debemos de cuestionar. Ahora, y algo muy importante, Rosario, es que pueden llamar a nuestro centro y pueden decir, hay muchas personas que nos llaman y dicen, pues yo estoy llamando por ayuda porque quiero platicarle lo que pasa con mi pareja, pero no te dicen porque estoy sufriendo de violencia doméstica. Y a veces cuando tú les preguntas, ¿cómo le podemos ayudar? Te dicen, no sé. Ajá. ¿Por qué? Porque no están seguras. Entonces nuestro centro está ahí para escucharte. O sea, que podemos hablar para pedir información, para comentarles acerca de lo que estamos sintiendo. Y las dudas que tengas. ¿Qué tipo de ayuda ofrecen ustedes en el centro legal? Bueno, nosotros tenemos un centro de llamadas y ahorita por la pandemia
estamos funcionando vía telefónica y usando diferentes plataformas en la computadora. Lo primero es llamar al centro. Tenemos el número 713-528-2121 para violencia doméstica. 713-528-7273 para violencia sexual. Operan 24 horas los 365 días del año. Y aún así, Rosario, voy a adelantarme a decirles que a veces las líneas van a estar ocupadas. Si su vida corre peligro, llame al 911. Pero si usted tiene oportunidad de volver a llamar, por favor, inténtelo nuevamente. Entonces, la persona nos llama, va a ser atendida por una persona experta que no le va a juzgar, que le va a escuchar, que usted puede decir, tengo dudas, no sé en qué tipo de relación estoy viviendo, pero se va a desahogar. Si la persona dice, yo quiero registrarme para recibir servicios de ustedes, se le va a asignar una cita telefónica de acuerdo al horario de la persona, donde una persona experta también le va a hacer un cuestionario acerca de cómo vive en esa relación. Por ejemplo, se mide el riesgo en el que se puede encontrar la persona. Si la pareja tiene armas en casa, si la persona consume alcohol, si la persona consume drogas, si la persona ha tratado de estrangularla. Porque cuando una pareja trata de estrangular, Rosario, las probabilidades de que esa persona te pueda matar en menos de un año son muy altas. Entonces, se hace un cuestionario para evaluar la situación de riesgo de la persona y se le ayuda a hacer un plan de seguridad, independientemente que la persona se salga de esa relación o se quede en esa relación. Tenemos también la información de carácter legal. Si la persona necesita información de divorcio, si la persona necesita información de custodia, de manutención, de recursos legales como VAWA, que es para las personas que son víctimas de violencia doméstica y la pareja es residente o ciudadano. Visa U, personas que son víctimas de ciertos crímenes en los Estados Unidos, la violencia doméstica califica, pero tienen que haber hecho un reporte a la policía y colaborar para eso. Entonces tenemos esos servicios, tenemos el refugio, que casi siempre está lleno, y ahorita con la pandemia, pues más. Pero todos esos recursos están disponibles de una manera gratuita. Tenemos también un programa de vivienda. Se le puede ayudar para pagar la renta por 6 meses o un año, pero tiene que cumplir ciertos requisitos. Por eso cada caso es individual. Pero todos los servicios son a través, primero, de hacer una llamada a nuestro centro de llamadas que funciona 24 horas. Ahora, acabas de ser muy directa en cuanto a la información y es algo que yo te agradezco y quiero profundizar un poquito en el caso de las mujeres que viven violencia por parte de su pareja dentro de sus hogares y que no denuncian porque la pareja las amenaza con deportarlas porque no tienen la documentación que requieren. Definitivamente, Rosario, estás mencionando algo muy importante. La persona que vive en violencia doméstica enfrenta muchos obstáculos. Nuestra comunidad hispana latina inmigrante muchas veces no tiene documentos, como tú lo mencionaste, para vivir y trabajar en este país. Y la pareja, si es ciudadana o residente, va a utilizar eso en su contra. Sí. Y le va a manipular y le va a chantajear y le va a amenazar con llamar a inmigración, con quitarle a los niños, porque muchas veces ella puede ser la única persona indocumentada. Los hijos nacieron aquí, él o ella es residente. Entonces le va a manipular, le va a chantajear con el estatus migratorio. Entonces, por eso existe VAWA, que es un recurso legal, porque inclusive, Rosario, podemos tener una persona que la pareja ya hizo la petición a inmigración, pero entonces le amenaza con no proseguir con el proceso, no presentarse a la última cita, cortar el proceso. Entonces, la ley de VAWA puede ayudarle inclusive a que ese proceso cambie de la petición por su pareja a una autopetición. Exacto. Y muchas personas no saben eso. En el Centro de Mujeres les informamos de esos recursos y les referimos a organizaciones no lucrativas como Caridades Católicas, YMCA Internacional, Universidad de Houston, Centro Tajiri. Ahora, hay otra cosa importante.
que le decimos a la comunidad, acérquense a sus consulados, porque los consulados muchas veces tienen ciertos recursos legales que les pueden ayudar. Yo sé, por ejemplo, del Consulado de México, que a través del Departamento de Protección tiene abogados que a veces puede tomar casos de sobrevivientes de violencia doméstica y sexual. Entonces, es importante que la persona conozca sus recursos, se informe, sepa que aunque sea indocumentada, tiene derechos. Y eso es lo que logra cuando se acerca al Centro de Mujeres y conoce toda la gama de recursos disponibles. Qué maravillosa labor, Concepción, hacen ustedes en el centro. Yo quisiera saber, por ejemplo, ¿de qué forma los apoyamos? ¿De qué forma podemos hacer equipo con ustedes? ¿Se requiere voluntariado? ¿De qué manera se puede coadyuvar al trabajo que ustedes ya tienen tanto tiempo realizando? Bueno, pues muchísimas gracias primero por esa disponibilidad y una manera en que ustedes siempre nos han apoyado, Rosario, porque tú has tenido diferentes programas en muchos otros lugares, es precisamente dándonos esta gran oportunidad. Porque yo puedo ir a una iglesia y puede haber 30 personas, 40, pero ¿cuántas personas pueden estar viendo tu programa? Y déjame decirte, Rosario, que hay personas que han llegado a nosotros, porque acordémonos que la persona que te abusa te aísla. Y a veces el único contacto que tiene la persona son los medios de comunicación. Y hay personas que han llegado a nosotros y nos dicen porque le escuchamos en un programa, porque le vimos en un programa. Entonces, esta es una manera genial que ustedes nos han brindado por mucho tiempo para poder informar y educar a nuestra comunidad. Ahorita las situaciones de voluntariado, por lo mismo del virus, estamos viendo cómo se va a reactivar otra vez el voluntariado, pero también podemos, voy a informarme bien, perdón. ¿Donaciones? Bueno, hay donaciones, nada más que ahorita las donaciones se piden, por ejemplo, si es ropa, que sea ropa nueva, precisamente por lo mismo del virus. Entonces, yo voy a informarme y te voy a hacer llegar un número para ver cuáles son los requisitos que piden para donaciones y cuáles son las oportunidades de voluntariado que se están ofreciendo ahorita, dadas las nuevas condiciones que estamos viviendo. Pero particularmente ustedes que se encuentran en los medios de comunicación, estamos eternamente agradecidos porque ha sido un apoyo de muchos años en que hemos podido llegar a mucha gente gracias a ustedes. Concepción, mis respetos a tu trabajo, a la dignidad con la que lo realizas. Hablar de más de 2 décadas ayudando a familias es hablar de una entrega total y de verdad me pongo a tu servicio también porque sé que no es fácil, que se requiere muchísimo para mantenerse ahí por tanto tiempo. De verdad, mi respeto y mi consideración a toda esa trayectoria que has hecho y que se conoce a nivel internacional. De verdad, muchísimas gracias, Concepción. Pues muchas gracias, Rosario, pero yo creo, Rosario, que la responsabilidad de erradicar la violencia doméstica y sexual, que es a lo que yo me he dedicado, es responsabilidad de todos y de todas, porque todos de alguna manera somos afectados en la calidad de vida que tenemos por consecuencias de la violencia. Y por otro lado, también creo que la responsabilidad de nosotros como seres humanos es el servicio a nuestras comunidades. Y como lo decía la Madre Teresa de Calcuta, ¿verdad? Yo creo que lo recuerdas. Claro. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Entonces yo creo que a veces nos quejamos de lo que no nos gusta, pero no hacemos nada más y nos amargamos y vivimos renegando. Yo trato de que lo que no me gusta me pregunto, ¿qué puedo hacer yo al respecto para ser parte de la solución y no del problema? Muchísimas gracias por el tiempo que nos has regalado esta noche. Seguimos en contacto y en lo que pueda servirte este espacio está totalmente a tu disposición. Muchísimas gracias, Concepción. Muchísimas gracias, Rosario. Yo sé que también tú tienes una trayectoria en los medios increíble y qué bueno que la pones al servicio de nosotros. Gracias. Bien, pues no me queda más que agradecer a todos ustedes su compañía. Toda la información y todos los datos están en nuestro programa. Si lo requiere, tome nota y con gusto puede llamarnos y la estamos multiplicando a través de este espacio. Soy Rosario Loza, agradezco el favor de su atención. Si Dios lo permite y usted lo decide, nos encontramos en la próxima emisión.